el tema que estábamos siguiendo, que era el ancho de pulso, ¿no? ¿Verdad, Noel? El ancho de pulso, ¿no? Ancho de pulso. Bueno, para esto, hay que hablar un poco de lo que son señales, ¿ok? Dentro de, dentro de la electrónica existen dos tipos de señales, la señal analógica, ya, y la señal digital. Estas señales en realidad tienen una altura. Las señales a esa altura se le conoce con el nombre de amplitud. ¿Ok? Amplitud. Y también a estas señales, estas señales se caracterizan por ser varias, ¿no? En un segundo, en un minuto. Por ejemplo, acá tenemos una, dos y medio señales. Tres señales. Podemos decir que son tres señales por segundo. Entonces a eso se le conoce con el nombre de frecuencia. ¿Ok? Frecuencia se le conoce. Entonces vamos a ver que la señal tiene amplitud y tiene frecuencia. ¿Está bien? También tiene, se oye bien, ¿no? Sí, sí. Ya, también, también las señales, aparte de eso, ya está el ventilador ahí, me está haciendo frío. Y también las ventiladoras, también las señales, tienen, tienen una característica propia, ya tienen una característica propia que se le llama periodo. Por ejemplo, acá voy a representar una gráfica de 5 voltios, una señal que viene acá y que viene acá. ¿Ok? Entonces, y así sucesivamente. Entonces, una señal tiene estas características. Tiene acá un periodo, ¿ok? Un periodo. Y un periodo abarca una señal positiva, como vemos acá, una señal positiva, y también abarca una señal negativa, ya negativa. ¿Ok? Entonces, eso por un lado. Ahora, estas señales no siempre tienen que ser simétricas. ¿Qué quiere decir eso? Que esta señal no siempre va a ser un 50% y esta otra señal va a ser otro 50%. No siempre. La electrónica hace y juega con ello. Por ejemplo, nosotros o ustedes se van a encontrar a lo largo de la práctica con este tipo de señales. Creo que cambié mi cámara y tengo mayor área de trabajo. Acá, por ejemplo, voy a tener una señal, fíjense, de este tipo. Chuc, 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 chuc. Y este poquito más. Ahí está. Si ustedes pueden apreciar en esta gráfica, tengo un periodo de una señal, fíjense. Tac, tac. Ya tengo su periodo completo. Con la positiva, fíjense, y con la negativa. Ahora, si ustedes observan acá, a diferencia de este otro, este semiperiodo negativo es más corto y el positivo más bien es más largo. Y podemos apreciar en la gráfica que es más ancho, ¿no? Entonces podemos encontrarnos con ese tipo de señal. Otra también puede ser viceversa, digamos, inversamente proporcional. Vamos a tener una señal positiva chica y una señal negativa bastante, bastante extendida. Ustedes se fijan, va a cambiar la gráfica de la señal. Entonces, fíjense que acá tengo el periodo completo. Tengo el semiperiodo positivo, fíjense. Y también tengo el semiperiodo negativo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de señales por ancho de pulso, se trata, se trata de esto en realidad, de poder controlar eso. Esto sería el control de ancho de pulso, ¿ok? En el mundo de la electrónica, en el mundo automotriz, más conocido como PWM.
¿Eso qué quiere decir? Modulación por ancho de pulso. ¿Ya? Modular, la palabra modular significa cambiar. Entonces aquí estamos cambiando el ancho de la señal. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entiende Sí. esa gráfica? Ya, modulación por ancho de pulso. Pueden sacarle captura o copiar, como ustedes prefieran. ¿Dónde está Franklin? ¿Ya compuso? Delia, buenas noches. Inge, buenas noches. Hola Delia, ¿dónde se pierde? Nada, aquí con los últimos arreglos para fin de semana, usted ya sabe, los ajetreos. Ya están las graduaciones ya, con decoraciones, todo. Defensas, Inge, defensas. ¿Recién? Defensas de proyecto, ingeniero. Pero recién, digo. De nosotros ya acabaron ya. ¿Por ¿Qué qué? va a hacer? Ya hemos acabado, ya esta semana que pasó ha sido segunda instancia todavía. Ya acabamos ya. Ya, Está bueno, Inge. ya. Entonces, bueno, está entonces con harto trabajo usted. Entonces, resulta que en un circuito eléctrico podemos ver esta gráfica, un circuito eléctrico normal cualquiera. ¿Dónde está? Hola Juan Pablo. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Aquí, ¿Qué aquí. tal? ¿Cómo va? Buenas noches. Estamos, primera vez Entonces, que llego temprano a la clase. ujú. Entonces, resulta que acá tenemos, por ejemplo, un circuito eléctrico común y silvestre. Tal vez el primero que les enseñó cualquier docente que les haya enseñado electricidad. Tenemos acá, ¿qué circuito es este? ¿Qué hace este circuito? Consumidor, ¿Qué hace ese circuito? un foco. Es un foco, pero ¿qué hace? Ciega circuito. Ya, pero con cerrar el circuito no gano nada. ¿Qué hace este circuito? Es un consumidor. No. Álvaro, ¿qué es? ¿Qué hace este circuito básico de electricidad? El primer circuito básico. Enciende y apaga un foco. Enciende y apaga un foco. ¿Ok? Ahorita está en la posición de off, Apagado. ¿verdad? Sí. ¿Sí o no? Apagado. Estamos en apagado. Como dice su compañero, se ve pantalla completa, ¿no? Sí, sí, está bien, Inge. Ya, como dice su compañero, cerramos y va a encender. Pero ahora resulta lo siguiente. A ver, tal vez ya les han explicado con manzanitas, pero les explico yo nuevamente. Resulta que tengo acá las cargas positivas, ¿verdad? Que van a fluir hacia el consumidor, que es este foco que decía Juan Pablo. Ahora, resulta que se queda ahí, ¿verdad? Cierro el circuito, ¿qué pasa? Esas cargas eléctricas positivas llegan al positivo del foco. Y de igual manera, por el lado negativo, las cargas negativas van yendo. ¿Sí o no? Por lo tanto, Sí. alguien creo por ahí comentaba, es un circuito cerrado. Se cierra el circuito y al haber flujo de electrones a través de la resistencia que hay acá, este foco va a iluminar. ¿Sí o no? En conclusión, Correcto. ¿qué necesito? Positivo y negativo. ¿Estamos? Eso es lo que necesito. Entonces, a partir de esto, vamos a ocupar el ancho de pulso. A partir de este circuito. ¿Está bien? Vamos por acá. A ver, por ejemplo. ¿Dónde estamos? A ver. Ya hicimos. Acá, por ejemplo, tenemos, voy a dibujar un Arduino supuestamente, una unidad de control. Llamémosle ECU, porque la ECU del automóvil hace eso. Ya llamémosle ECU. Va a enviar señal por esta patita.
va a enviar el siguiente tren de pulsos, jóvenes. Tuc, 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 tuc. Ok, eso va a enviar. Las computadoras trabajan con 5 voltios, o sea, va a enviar 5 voltios. Vamos a tener acá el voltaje positivo y en la parte inferior el voltaje negativo. Ya, eso es lo que vamos a tener. Entonces, ahora, resulta que yo voy a polarizar el siguiente circuito. Voy a tener acá una entrada de alimentación de 12 voltios, voy a tener una resistencia y voy a tener un diodito LED. Por ahí alguien me pregunta de cuánto es la resistencia de 1K, 1 kilo-ohmio. Tengo mi diodito LED. ¿Qué necesita para trabajar este circuito? Ya tiene positivo, ingresa. ¿Y qué necesita? Negativo. Negativo. Si yo le coloco acá negativo, ¿qué va a pasar, Juan Pablo? Va a iluminar. Va a iluminar. Permanentemente se va a quedar encendido, ¿verdad? Eso es lo que va a hacer. Claro. Ahora, resulta que no lo vamos a meter directamente al negativo. Esto lo vamos Ingeniero, una consulta, disculpe, no Dígame. muy resta. ¿Qué pasa si la resistencia la pongo en el negativo? No hay ningún problema, igual va a trabajar. Ya, nada, ver. Igual va a trabajar. Ahora resulta que yo coloco acá, conecto. ¿Qué va a pasar con con el LED? ¿Qué va a pasar con el LED? Noel, ¿qué dice? ¿Qué va a pasar? A ver, le llega a 12 voltios, está la resistencia, el diodo El y el diodito negativo está llegando a la computadora. a la computadora le está llegando. Y por la computadora está saliendo estos pulsos negativos, o está entregando, o digo, pulsos positivos y negativos. ¿El pulso de la computadora está llegando al LED? ¿Cómo? ¿El pulso de la computadora está llegando al LED? Claro, le está llegando al LED. Le está llegando al Por LED. el El pulso ya, negativo. va a parpadear, entonces. Aquí le está llegando así. Por el fin de los tiempos. Fíjense ahí. Tengo acá negativos, tengo acá otro negativo. ¿Qué va a pasar con el LED? Mi pregunta ¿Va a es, parpadear? ¿va a parpadear? ¿Cuándo va a parpadear? Cuando le llegue el pulso positivo. Cuando le llegue pulso positivo. ¿Están de acuerdo con su compañero? No, cuando Tiene le llegue la sentido. señal negativa, Cuando le llegue la señal negativa. ¿Qué dice Juan Pablo? Sí, tiene sentido. Tiene sentido. Y se recuerden esto. Un circuito eléctrico cualquiera necesita negativo para trabajar. Positivo y negativo. Tiene que cerrarse el circuito. Ahora, si usted, Juan Pablo, le pone acá positivo también, por un lado le llega positivo y por el otro positivo, ¿se cumple la ley de cerrar el circuito? En ese caso, No. no. No se cumple. Entonces, sí o sí le tiene que llegar el negativo. Ahora, en esta No, salida, pero ingeniero, en su dibujo, en su diagrama, el dibujo, sin, el voltaje, lo que él lo está mandando por arriba, digamos, no lo puede mandar por el cátodo, lo que es el tema del positivo. de acá, los 12 voltios, Por ahí le está llegando por lo que es positivo, por debajo le 12, llega el negativo. 12 voltios le está llegando por acá, positivos. Eh, A Pero la ese es de la EQ. el señal de la computadora, ¿no? Ah, no, este es de la batería, 12 La voltios. batería. Ya, ahora le estoy entendiendo bien. Positivo directo le está llegando lo que es por la batería y la computadora negativo. Claro, Ahora, ahora sí. pero la Ya. computadora no da Sí. negativo, da positivo y negativo. ¿La ECO? Claro, pues aquí, pues fíjense la gráfica. La No, computadora que cuando llegue positivo se va a apagar, pero cuando llegue negativo va a encender. Y tenga en mente que Ah, los dos pulsos estaban saliendo de ahí. Eso es lo que lo veía en su diagrama. Ahí estaba entendiendo así. muy bien. Entonces, cuando acá, por ejemplo, está buscando negativo, lo pilla. Entonces, este LED enciende, Ilumina. ilumina. Después se encuentra con el positivo. El LED se apaga. Capaz. Y se Después se apaga. enciende con el negativo, porque él necesita negativo, ¿verdad? Necesita negativo. Entonces se va a volver a encender. Se encuentra con el positivo y entonces se va a volver a apagar. Se encuentra con el negativo y se va a volver a encender y así sucesivamente.
¿Se capta la figura? Y como dice su Sí, compañero, como dice su compañero, va a parpadear. Va a parpadear. Ahí van a tener el caso de que prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga. ¿Sí o no? Así vamos a estar. Ya. Fíjense que acá este LED no es como la naturaleza, como los animales, porque nosotros como que no, todo nos sirve, mientras que en la naturaleza solamente ocupan lo necesario. Acá fíjense que le llega los positivos y el LED no le sirve los positivos, no lo ocupa. ¿No ve? No lo ocupa, solamente los negativos. Ahora, ¿podría hacer yo inversamente, ocupar los positivos y luego los negativos? Esta computadora me está dando positivos y negativos. ¿Puedo hacer lo inverso? Se puede, pues, ¿Qué tendría que hacer? solamente intercambiar el LED. En el LED, ¿dónde lo cambio? Tendría que ser de lo ánodo invierte. a cátodo. Ya, aquí por ejemplo su compañero dice lo siguiente. Acá tendría que unir de así. ¿Estamos bien? Sí, Ánodo a cátodo. Sí, Ya, ya. ¿Está bien? el voltaje pasaría a ser Conectarlo lo que es negativo, negativo, dice. la Acá, entrada. Este LED no va a funcionar, profe, ¿por qué no va a funcionar? porque la polaridad está bien definida en este caso del diodo LED. El diodito LED necesita, en el ánodo, ¿qué necesita? ¿Positivo o negativo? Negativo. en el ánodo Negativo. positivo y en el Pues, en el ánodo ano, negativo. Y acá negativo. Perfecto. ¿Y aquí qué le han puesto? Positivo. ¿Va a funcionar? No va a funcionar. no, No. Entonces, hay que el cambiar la polaridad ahí. invertir, hay que cambiar la polaridad. Hay que cambiar la polaridad. Por ejemplo, tal vez para hacerlo más entendible el gráfico, podríamos hacer esto. Colocar aquí mi LED. Ya, ahí está la resistencia que decía Juan Pablo. ¿Qué va a pasar acá? Parpadea, Aquí aquí al cátodo, ¿qué le está llegando? negativo, Negativo. Acá los pulsos negativo. negativos lo van a activar al ánodo o los positivos. Sí, Los positivos van a el activar. positivo lo activa. Entonces ahí está. Dependiendo de la configuración, dependiendo de la configuración, entonces ya, entonces, ¿cómo se llama? Se va a encender nuestro LED. Bueno, en vista de que ya se entendió cómo funciona un circuito eléctrico, ahora vámonos al ancho de pulso. A ver, yo les voy a hacer la siguiente gráfica y quiero ver esos brillantes cerebros. Esos cerebros espectaculares. A ver, ¿dónde está? Vamos a ver. Bueno, supongo que estarán anotando, ¿no? Voy a pensar. Mi inocencia me hace pensar eso. Había que traer cuaderno. No, mentira. No, solamente coca y cigarro había que traer. Nada más. Era el cigarro y bolo, ¿no? Nada más había que traer. Ahí está. Ya está mi LED. Aquí voy a hacer otra salida. Otra salida voy a hacer. Y acá está. Un K y más 12 voltios. Ok, ahí estamos. Ahora resulta lo siguiente. ¿Dónde estamos? A ver. Resulta que por acá la señal, pongámosle el pin 6 y pongámosle el pin 9. Por el pin 6, esta va a ser la señal que sale. Chun, 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 chun. Esta va a ser la señal que sale. Ya. Y resulta que por el pin 9 va a ser esta la señal que sale.
ese es un ancho de frecuencia variable, ¿no, Miguel? Ancho de pulso. Sí, el ancho de pulso variable, Ancho de porque pulso no es variable. uniforme. No es uniforme. Fíjense, a ver, analicemos. Vámonos a la explicación. Aquí, ¿quiénes son los que más resaltan? ¿Los positivos o los negativos? Los positivos. Los positivos, fíjense, tienen más tiempo de vida. Su ancho de pulso es más amplio. Ya, está bien. En la gráfica anterior, ¿quiénes resaltan? ¿Los negativos o positivos? Negativo. Negativos, Negativo. más largo data. Negativos, más tiempo de vida. ¿Está bien? Ahí está, más tiempo de vida. Ahora resulta que nuestro LED viene positivo, 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 positivo y necesita negativo. Los negativos que nos brinda el pin 6, ¿será que van a hacer que encienda nuestro LED? Vamos a parpadear menos tiempo, más lento. Más lento, va a iluminar menos, ¿o Va no? a tener más tiempo de apagado. Va a estar, aquí por ejemplo, va a estar más apagado. Porque tenemos positivos son los que resaltan. Y positivo no le sirve a este circuito. En este circuito de acá, ¿qué pasa? Va a estar más tiempo prendido. Va a estar más tiempo prendido. ¿Por qué? Porque los negativos tienen más tiempo de vida. Entonces aquí vamos a apreciar eso. Bueno, esta es, como se llama, una pequeña representación de lo que es el cambio o la modulación del ancho de pulso. Esto en realidad podría representarse de esta manera todavía. Tengo aquí el positivo, negativo, así. Fíjense. No, fíjense, casi el positivo no existe. ¿Lo ven? Mientras más negativo sea, más se va a encender este circuito de acá. Con eso, ¿qué quiero o a qué quiero llegar? Que ustedes con este tipo de circuito, con este tipo de señal y de control del ancho de pulso, ustedes pueden controlar el aparato que ustedes quieran. Un motor, un foco, un inyector, una válvula, todo lo que ustedes quieran. Por ejemplo, la apertura de las válvulas de los inyectores en el automóvil trabajan con este método. La computadora controla, le da más positivo, menos negativo, más negativo y con eso controla la apertura. Los inyectores trabajan así, con este método. Se controla el ancho de pulso. ¿Ok? Con eso determina también qué tiempo va a estar abierto. Ahora ese ancho de pulso es, bueno, no es infinito, es de 0 a 255. ¿Ya? 255 variables vamos a tener. Aquí le estoy mostrando una variable nada más, un cambio, o dos acá, por ejemplo, nada más. Pero la computadora puede jugar 255 posiciones del positivo o 255 posiciones del negativo. La computadora juega eso. ¿Ok? Inge, perdón, ignorancia. ¿Será que me puede explicar eso de 255? ¿A qué se refiere? Ah, ya. Lo que pasa que, por ejemplo, ustedes conocen el potenciómetro, ¿verdad? Han escuchado hablar Sí. del potenciómetro. El potenciómetro Ujú. es una resistencia variable, que por ejemplo, pongámosle que esta resistencia es de 10 kiloohmios, este potenciómetro. ¿Eso qué quiere decir? Que puede variar de 0 hasta ¿cuánto? 10 Hasta 10.000. kilómetros. Hasta 10.000, de 0 hasta 10.000. ¿Eso qué quiere decir? Que este potenciómetro tiene 10.000 valores. Luis, 10.000 valores. Eso va a depender de la posición en la que se encuentre su perilla, su llave selectora. Entonces, para controlar este ancho de pulso, ya dentro, se entendió el ejemplo del potenciómetro, ¿verdad? Sí, sí. O sea, eso es el periodo, son los 255. No, aquí tiene 255 posiciones para cambiar el potenciómetro, o digo, perdón, 10.000 posiciones, ¿ya?
Sí, eso está claro. Ya, ahora dentro de la computadora, dentro del microprocesador, esa gama no es tan variada. Por cuestiones de programación, el microprocesador para señales solamente puede operar de 0 a 255 posiciones. ¿Me entienden? ¿Eso Sí. qué quiere decir? Que esta señal, fíjense, acá todavía tengo positivo. Puedo hacerlo más chiquito, más grande también, como ustedes quieran verlo, pero Con solamente código. 250 posiciones, no puedo exceder más. Eso Y porque ya quedaría en cero el negativo. ahí quedaría O hecho positivo. ya positivo o negativo. O sea, puedo jugar 255 combinaciones, ya sea de positivo o negativo. Ya, por cuestiones de programación. Ya, O sea, puedo ponerle, en este caso, a ver, por hipotético, ejemplo, 250 le pongo al si le coloco, negativo y 5 al positivo. claro, puedo colocarle 5 al positivo, ¿no? ¿Me entiende? O sea que en un total, en estas posiciones nos tiene que dar la sumatoria total de 0 a 255 en el Exactamente, intervalo de corte. exactamente. Eso es lo que me va a dar. Eso, pero lo hace la Mm, computadora. Ustedes casi no hacen nada. Para eso hay funciones Ah, matemáticas. Solamente les estoy ah, explicando la cantidad de veces que se puede jugar eso. Ya eso lo hace la computadora. claro, pero y yo, por ejemplo, yo, por ejemplo, en un caso estaba viendo un proyecto que con Arduino se podía hacer unas herramientas, por qué sé yo, un probador de inyectores, por ejemplo. Ajá. Entonces, que posiblemente este se daba por medio de un potenciómetro y Ujú, otros más, ¿no? ajá. Entonces, a eso iba mi pregunta. No, no le entendí, no le logré entender. Yo entendí que vi un proyecto, hasta ahí le entendí. Claro, el proyecto se basaba en usar el Arduino como base fundamental, como si fuera un cerebro de una computadora de Ajá. vehículo, la cual Sí. me daba la cual me servía para probar inyectores, digamos. Ajá. Ujú. Entonces, lo que yo le decía es que me funcionaba como parte de una herramienta específica para probar los inyectores, de la cual puede ir una programación basado con Arduino y con una diferencia de pulso a la que usted hacía mención, pero en este Ah, caso usaban el potenciómetro para que simular las RPMs, digamos. claro. No. Ahora, por ejemplo, hay dos tipos de modulación de señal. Modulación de frecuencia. Modulación de frecuencia, ¿ya? Modulación de ancho de pulso, lo que vimos ahorita. ¿Ok? Ancho de pulso. PWM, eso es lo que vimos. Modulación por frecuencia indica lo siguiente. Por ejemplo, acá yo tengo, voy a borrar esto. Tengo acá el eje cartesiano y resulta que acá tengo, fíjese, positivo, negativo y acá. Y ahí. Y supongamos que este es el tiempo. Hasta aquí, supongamos que tengo 2 segundos, pongámosle, como ejemplo nada más. ¿Cuántas señales hay en este tiempo? 4. Mm, Una, dos, tres y cuatro. Entonces aquí, por ejemplo, su frecuencia es 4 señales por 2 segundos. 4 señales por 2 segundos. Y resulta que acá yo tengo otra gráfica. Que por ejemplo puedo hacer lo siguiente. Tu, tu, tu. Aquí no estoy modulando el ancho de pulso. Ya no estoy modulando el ancho de pulso. Chuc, 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 chuc. Por no decir, todos tienen el mismo porcentaje. Igual 2 segundos de tiempo. ¿Cuántas señales tengo acá? 10. 10, ni yo he contado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
Ahí su compañero nos siguió bien. Fíjense que acá tengo una diferencia. 10 señales por 2 segundos. ¿No ve? Entonces, existen circuitos que dicen modulación, o digo modulación por frecuencia. Lo que varían es la cantidad de señales por segundo nada más. Y para eso se puede ocupar potenciómetro también. Y en el caso anterior que estamos haciendo, no estamos cambiando la frecuencia. Estamos cambiando el tiempo de vida de la señal. Es lo único que estamos. Y con eso estamos controlando el positivo y el negativo. Podemos hacer nuestra señal más positiva o más negativa. Mientras que en estos dos casos, don Luis, ambos son 50%, 50%. Ambos, eso no va a cambiar. Se queda fijo. ¿Ya? Entonces, dependiendo del circuito y en dónde lo van a aplicar, va a cambiar eso. Usualmente, en los circuitos de práctica sencillos, se ocupa esto. Modulación por frecuencia. Ya en circuitos más complejos se hace la combinación de los dos. Para los inyectores, por si acaso, hay que modular frecuencia y hay que cambiar también el ancho de pulso. Porque con el ancho de pulso determinamos cuánto tiempo va a tener de apertura nuestro inyector. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo? Y con la frecuencia también la velocidad con la que va. Y eso va a ir relacionado con las RPM. ¿Ok? Pero ese es un tema aparte. A lo que yo quiero llegar es a la modulación de ancho de pulso. Ya vamos a tratar en otro momento ese tipo de proyectos que viene para más adelante. ¿Puedo borrar? Porque no lo van a mirar el video. No, pero vamos a copiar. Ya. ¿Qué dice don Álvaro? ¿Cómo está la yasta? ¿Cómo está la pasmanta? Ya. Bueno, Inge, yo estoy aquí desde los Yungas. Desde los Yungas, ¿no? ¿Y cómo anda la resistencia Evo ahí? ¿O siguen? Se fue. ¿Dónde está? Señora Silvia, buenas noches. No, sí. Don Filemón Ledesma, buenas noches. Me gustaría conocerlo. Buenas noches. Ya, ¿puedo borrar? Sí, ¿no ve? Proceda, ingeniero, proceda. Don Juan Carlos, ¿cómo le va? ¿O no es Juan Carlos? Es Noel, creo, ¿no? Bueno, entonces, una vez que ya entendieron qué es la modulación por ancho de pulso, ahora hay que generar un circuito, ¿ya? Un circuito que me genere ese ancho de pulso variable. Para ello, siempre tengo que esquematizar para poder entender lo que voy a hacer, porque no existe nada de memoria, jóvenes. Nada de memoria, ¿ok? Para ello, vamos a comenzar, por ejemplo, a ver, haciendo la gráfica de cómo va a ir mi conexión. Aquí voy a colocar. Más acá. ¿En sus celulares se logra ver la imagen o está muy chiquito? Se nota perfecto. Perfecto. Ya, acá por ejemplo voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer el control, perdón. Acá por ejemplo voy a hacer el control. El control de lo que es un motor. La velocidad de un motor. Para ello, mi inocencia me puede decir que yo puedo conectar directamente. Ahí está un motorcito. Un motor eléctrico DC. Ya que necesita positivo y negativo para poder girar. Ok. Para ello, para cambiar el ancho de pulso, voy a necesitar un potenciómetro, como decía don Luis. Ok. Un potenciómetro, un sensor del tipo resistivo variable. Y va a tener acá una entrada. El potenciómetro, recordarán ustedes que es
Este de acá que tiene 3 patitas. Es una perillita que cambia su valor óhmico al girar. Este también es similar a nuestro TPS, que ustedes seguramente ya lo conocen. También es similar a nuestro sensor APP. ¿Ok? Entonces, son del tipo resistivo. Ahora, resulta que es eso. Pero resulta que este, por ejemplo, le va a ingresar señal para cambiar el ancho de pulso. Este va a ser el que le va a dar la señal para el ancho de pulso. Y resulta que acá ya vamos a tener nuestra señal con ancho de pulso variado, como vemos en la gráfica, o viceversa. Aquí vamos a tener. Eso va a depender, eso va a depender de en qué posición está nuestra perilla. En qué posición está. Va a depender de ello. Ahora resulta que el motor no se puede conectar directamente a a la unidad de control, al Arduino. En una computadora automotriz ya existe una etapa de potencia. Aquí existe una etapa de potencia. Ya. Entonces, ¿dónde estamos? Existe una etapa de potencia. ¿Dónde estamos? Acá. Para ello, la etapa de potencia usualmente está formado por por una resistencia, ya, por una resistencia de un K y un transistor. Este transistor se va a alimentar directamente de lo que son los 12 voltios y este del emisor se va a conectar directamente al motor DC, positivo y negativo. Ya, positivo y negativo. Vamos a tener esa conexión. Entonces, ¿dónde estamos? Acá. Chun, chun, chun. Esto de acá, mejor en este otro lado. Se van a confundir si no. Me van a decir cómo le está dando, me van a decir mejor acá. Nuestro motor. Tengo positivo de 12 voltios que alimenta y el negativo. El transistor, por si acaso, este de acá es un transistor. Pueden comprar el TIP 41. El transistor es un componente electrónico que puede trabajar de dos maneras, como interruptor, ya, interruptor o como amplificador. En este caso está trabajando como interruptor. Es un interruptor que se va a abrir o cerrar dependiendo del pulso que le llegue. ¿Estamos? Entonces, eso para controlar la velocidad de giro del motor. Esto de acá. Bien, ¿qué necesito yo acá? Ese es mi circuito de control. Ese es mi circuito de control. Ahora, lo que yo necesito para programar, aquí por ejemplo necesito 5 voltios y este va a ser negativo. Lo que yo necesito para programar es indicar las variables que yo voy a ocupar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá tengo una variable. ¿Recuerdan qué era la variable? ¿Quién me puede decir a ver qué era una variable? ¿Recuerdan o no recuerdan? ¿Cuál? Como un componente, un elemento para que funcione el Arduino. No, es una cajita donde se almacena información. Aquí tenemos Ah, bueno, como una memoria. como una memoria. Aquí tenemos una variable que se llama entrada analógica. ¿Ok? Y vamos a tener acá una cajita, una variable que se llama salida PWM. ¿Qué quiere decir eso? Que por ahí va a salir la señal modulada por ancho de pulso. ¿Y por dónde vamos a ocupar? Aquí como ejemplo por el pin 6. Antes que me pase, a ver, les iré mostrando, les iré mostrando una diapositiva antes de que me emocione y me olvide. Aquí. Aquí debe estar Arduino virtual. Vamos a ver acá. Por ejemplo, acá está lo que les decía. Fíjense en esta gráfica de acá, podemos ver ya el ancho de pulso variable. ¿Sí o no?
En el primer gráfico, ¿quién predomina, el positivo o el negativo? ¿Qué me pueden decir? ¿Quién, a ver, de tanta gente talentosa y brillante? Oh, Aquí, ¿quién predomina? ¿Positivo o negativo? Y en este otro, ¿quién predomina? Y aquí más o menos se nota que es 50 y 50, ¿lo ven? Acá también se nota. Y acá, ¿qué me dicen acá? ¿Quién predomina? se fue. Está No, aquí estoy, no me he ido. ¿Me escuchan? se corta, Inge. Algo. Algo mágico está pasando. Ya. Lluvia, lluvia. No está lloviendo en Santa Cruz, pero está nublado. Ya. Alan, Puede ser. Ojalá llueva. Ojalá llueva. Y se puede ser eso que está interfiriendo. Entonces, como les preguntaba, en el primer gráfico, ¿quién predomina? No me respondieron. Negativo. Ya, negativo. Es evidente que predomina el negativo. Y acá, ¿quién predomina en este gráfico de acá? Positivo. Positivo, ¿no ve? Positivo. Bien, me alegra tener gente inteligente, astuta y sagaz. Vamos. Y aquí vemos, por ejemplo, lo que les decía. ¿No? Tenemos acá un ancho de pulso controlado. Déjeme borrar esto. Y vamos por acá. Y acá, fíjense, tenemos negativo. Se apaga porque está polarizado inversamente. Ahora, esto de acá, tomen en cuenta que este control o modulación por ancho de pulso que se hace, ya, tiene que ser controlado por señales analógicas. ¿Ok? Tiene que ser controlado por señales analógicas. Y las señales analógicas, ya, en realidad estamos convirtiendo nosotros en señal analógica cuando es modulación por ancho de pulso. ¿Y por dónde podemos sacar señal modulada por ancho de pulso? Por estas patitas de acá. Por la patita 3, 5, 6, 9, 10 y 11. Esas son las patitas por las que puedo sacar señal modulada por ancho de pulso. Anótense. No sale por cualquier pata. No sale por cualquier patita. Uno a veces quiere, no, ya sé programar, le mete por la patita 13. Error fatal. No va a salir de ahí modulación por ancho de pulso. Sí, solo las que tienen la señal esa, ¿no? De La señal intermitencia. alterna como analógica. ¿Está bien? Correcto. Ujú. Eso para que tomen en cuenta. Por eso también el gráfico que yo les decía que voy a ocupar la patita 6. ¿No ven? Les estaba indicando eso. Profe, Hola, mi querido Franklin. todo lo que está remarcado con una raya, eso es, ¿no ve? Desde Y con el simbolito de el alterno. 2 hasta el 13, ¿no ve? El 5, el 6 y el 3. Ajá. 3, 6, 9, 10, 11. ¿Ya? Ahí, entonces eso tomar en cuenta. Cuidado, estén ustedes queriendo programar por otro lado. Bueno, entonces eso. Ya han debido anotar. Esto es lo que les comentaba hace un rato atrás, digamos, ¿no? Pero es del potenciómetro, después les voy a hablar. El potenciómetro igual tiene valores. La computadora, fíjese que les dije que tenía de 0 a 255, ¿no ve? Cuando le metemos señal, el potenciómetro, la resistencia variable, difiere. Tiene de 0 a 1023 posiciones. Yo les puse, por ejemplo, ahí solamente con el ejemplo de la resistencia de 10.000 ohmios, ¿verdad? Que podía cambiar de 0 a 10.000 posiciones, ¿sí o no? Eso fue lo que les dije, como ejemplo nada más. Pero ya Así es. eléctricamente hablando,
El Arduino o cualquier computadora reconoce estos valores de 0 hasta 1023 posiciones. Nada más. Ya que son superiores a la que soporta una unidad de control o un Arduino. Ya. Bueno, ¿qué más tengo por acá? A ver, debe haber algo más. No, no hay nada más. Con eso termino. Lo que les decía, la posición o los pines de salida. Entonces tenemos eso. Ya, tenemos eso. Luego, ¿qué más tenemos acá? Vamos a tener eso. Vamos a determinar también por qué patita va a salir o va a entrar la señal. ¿Por dónde entra señal analógica? ¿Recuerdan? Sí, por los pines que tienen el símbolo alterno. Por ahí salen. Pero ¿por dónde entran? ¿Recuerdan por dónde entran? En el Arduino por los pines del otro extremo. En el otro extremo. ¿Cómo están enumerados esos pines? El A0, AD1 con los A1, As. A2, Eso, A3, los As. ¿verdad? Los As, sí. ¿No ve? Entonces eso hay que tomar en cuenta, cuidado. Por ahí. Entonces, para el ejemplo que tenemos, vamos a ocupar esa patita. El A0, por ahí va a entrar la entrada analógica, ¿ya? Y por aquí va, por el pin 6 va a salir la señal con ancho de pulso. Eso es lo que tenemos. ¿Qué más podemos tener por acá? Podríamos tener también una variable auxiliar. Aquí una cajita auxiliar donde se almacena otra información. Esto yo le voy a llamar ancho de pulso. ¿Ya? Ancho de pulso. Le pueden colocar a las variables, por si acaso, le pueden colocar cualquier nombre que ustedes quieran. Yo solamente le estoy colocando lo que desee. Lo único que a las variables tienen que respetar en la programación con el mismo nombre. El mismo nombre tiene que tener a lo largo del código. No pueden cambiarle. Entonces, esas serían nuestras variables que vamos a ocupar, ¿no? Entrada analógica, ya. Vamos a ocupar un pin de salida de ancho de pulso, que es este de acá. Vamos a ocupar una variable auxiliar que se llama ancho de pulso y no sería más. ¿Para qué? Para que se pueda programar ese control de ancho de pulso. ¿Puedo borrar ese gráfico? Sí. Ya puedo borrar ese gráfico. Noel, ¿qué le parece mi pizarra? Excelente, espectacular. Y hasta la cámara la noto más nítida. Ah, sí, cambié de cámara. He cambiado de cámara. Ah, Tiene tiene una visión más amplia esta de acá. Lo único que no tiene enfoque. He cambiado por sí. la que sí tiene enfoque. Vamos a ver. Hasta la cámara la ve más Espectacular. nítida. Vamos a ver. Ya. Ahora, hablando de la cámara. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, ustedes siempre deben iniciar por el diagrama de flujo. El diagrama de flujo comienza con el gráfico de inicio y declaramos las variables que vamos a ocupar. ¿Recuerdan qué variables vamos a ocupar? La variable auxiliar, ¿ancho de qué? Ancho de pulso. ¿Sí o no? Vamos a ocupar otra variable, la salida de señal modulada, que va a salir por el 6. Vamos a ocupar lo que es la entrada analógica, que va a ser el A0. ¿Sí o no? Declaramos siempre eso al comenzar en nuestro diagrama de flujo. Luego tenemos que indicar cómo van a trabajar nuestras salidas. En realidad la única, nuestros pines, nuestras variables, en realidad lo único que se tiene que declarar en realidad va a ser este de acá. La salida de señal PWM ya va a trabajar como salida, output. Perdón, estoy
confundiéndome los términos. Va a trabajar como salida. ¿Está bien? Eso estamos indicando. Eso es lo único que se indica. Luego, luego debemos nosotros ya asignar ya valores. Vamos a tener acá una variable auxiliar, una cajita auxiliar. Recuerden a ver en el cuadro que les dibujé. Ya aquí está una variable, aquí está la variable auxiliar. Esta variable auxiliar se llama ancho de pulso. Ahí vamos a guardar la información que le va a ingresar del potenciómetro. Aquí. Ahí vamos a guardar. Cuando ustedes giren este potenciómetro, la información que entre por el A0 lo vamos a guardar acá, en esa cajita auxiliar. Entonces ahí podemos decirnos nosotros en nuestro diagrama de flujo, primero tenemos que leer, ¿no? Y para ello, el ancho de pulso, esta cajita que ven acá, dice va a recibir valores. ¿De quién va a recibir? De este pin de acá, que es entrada ya de señal analógica. Y eso quiere decir que tiene que tener este gráfico. Este gráfico de acá o este bloque indica entrada de datos. Este simbolito indica entrada de datos. Entonces estamos indicando que va a meterle en señal desde acá. ¿Ya? Y luego, una vez que tenemos eso, ¿ya? Una vez que ya tenemos este ancho de pulso, ya tenemos la información acá, hagamos de cuenta que don Luis ya está girando la perilla, esa información se guarda acá. Y con esa información se ocupa una función mapeo, ¿ya? Una función de mapeo. Y para ello se dice que el ancho de pulso, ¿ya? Va a ocupar la función de mapeo. ¿Ya? Esto de acá que estoy dibujando y que voy a colocar en rojo se llama función de mapeo. El Arduino, por si acaso, el programa de Arduino tiene varias funciones para ayudar en la programación. ¿Qué hace esta función de mapeo? ¿Ya? En realidad, esta función de mapeo tiene que capturar lo siguiente. Tiene que capturar la posición de este potenciómetro. Presten atención, no copien acá. Tienen que capturar la posición de este potenciómetro. Y si ustedes se fijan en el gráfico, ese potenciómetro tenía valores desde 0 hasta ¿cuánto? ¿Recuerdan? 1023. 1023 posiciones tiene. Y esta función de mapeo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Convertir esto de acá. Lo tiene que convertir esto de acá ya a las posiciones que acepta el Arduino. Para ello ocupa el 0 y 255. ¿Ok? Eso es lo que ocupa. Entonces, ¿qué va a hacer? Está recibiendo, está convirtiendo la posición que tiene este potenciómetro acá, lo está convirtiendo para que el Arduino pueda convertirlo de 0 a 255 posiciones. Eso es lo único que hace, convertir. Internamente ya es un programita adicional este que Arduino mismo trae, carga, hace la conversión matemática. Nosotros solamente giramos la perilla y ya vamos a ver controlado el ancho de pulso. Entonces, eso indica, ya aquí entonces estamos diciendo que el ancho de pulso tiene que ocupar la función de mapeo. Y después, ya para finalizar, hay que decirle a nuestro Arduino, este gráfico de acá, por si acaso, significa salida de datos. No está bien dibujado, pero ya. Así. Salida o impresión de datos. ¿Qué, ya, ¿qué quiere decir ahora? Aquí que la salida, esta patita de acá, que la salida PWM, ya, esa salida PWM, va a adquirir todos los valores, estos valores que está haciendo el mapeo, esas conversiones que está haciendo acá, cuando don Luis gira así el potenciómetro. Entonces él va a colocar todas las posiciones que hay ahí, ¿ya? Entonces, aquí le vamos a colocar, a ver, creo que no se va a ver en la pizarra o en la pantalla, salida PWM. Va a adquirir los valores de esto de acá, ¿ya?
Pulso analógico, eso es lo que va a adquirir, los valores que tiene del potenciómetro. Y con eso se termina. Con eso se termina lo que es nuestro control por ancho de pulso. Nuestro control por ancho de pulso. ¿Puedo borrar ese diagrama? No, ¿Cómo no? Sí, se dice. Ya, Inge. ¿se ha salido? Está, sigue el Inge ahí. La crónica está en silencio. ¿Ah? Inge. ¿Salió? Bueno, a ver, me fui a traer un poquito de soda. Les cuento que está todo nublado. El cielo de Santa Cruz. Bueno, entonces, a ver, vámonos a lo que es la codificación. Vámonos a la codificación. Aquí esto tenemos que salir de acá. Vámonos a la codificación, a ver. La codificación no es más que transcribir lo que ya pensamos. Si no tenemos nada pensado, estamos fritos, no podemos hacer nada de codificación. Les comento, si no tenemos nada pensado, ¿ok? Siempre hay que tener pensado lo que se va a hacer. Ya con la práctica no van a necesitar diagrama ni circuito, nada. Directamente van a saber qué hacer. Pero cuando uno comienza con lo que es programación, siempre hay que tener el diagrama de flujo. A ver, vámonos acá. Acá, por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? Declarar las variables. ¿Qué variables son? Int, pool, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Pulso analógico. Y va a iniciar en 0. Vamos a declarar int, ya, salida PWM. ¿Por dónde va a salir? ¿Por qué pin? Por el 6. Hey.
Ajá, bien. Luego, ¿qué vamos a tener? La entrada analógica. ¿Por dónde va a ser la entrada analógica? El A0. Acero. A0. A0, ¿verdad? En 2G. analógica. ¿Quién habla por ahí? A0. Después, ¿qué tenemos que hacer? La función void setup o setup. Abrimos llave. Siempre le dije que trabajen ordenadamente. ¿Hay que tenemos que indicarle? Tenemos que decir que el pin número 6, ¿cómo va a trabajar? Pin mode, ¿cómo va a ser? Salida. Salida. Entonces, hay que Output. decirle salida PWM va a trabajar como output, ¿verdad? No es más. Sí. El pin analógico no hay que declararlo, automáticamente ya lo hace. ¿Está bien? Vámonos al Vaya. for loop. Para ello igual abrimos llave, fíjense. Y ahí decimos, es lo que hay que hacer, hay que leer esto de acá, este valor en nuestro diagrama de flujo. La codificación es solamente la transcripción del diagrama de flujo. La entrada, o como es pulso analógico, ya se va a recibir de dónde, hay que leer, hay que leer. Lectura analógica tenemos que decir, analog read, ya, fíjense, quiere decir eso, que vamos a leer la entrada ya analógica, AN, ¿verdad? Entrada analógica, el A0 vamos a leer. ¿Qué más tenemos que hacer? Esa entrada analógica, pues ese pulso analógico, hay que hacer ahora el mapeo. Aquí estoy ocupando, jóvenes, fíjense el mapeo ese que les dije. Hay que capturar el valor del potenciómetro, que es pulso analógico, que va a tener valores desde 0, perdón, hasta ¿cuánto? 1023. 1023. ¿Qué vamos a tener después? 0 hasta ¿cuánto? 255. 255. Ahí va a ser el mapeo, él va a hacer la conversión. Y luego ahí termina todo. Luego hay que decir que escriba nuestro diagrama de flujo, que nos muestre. Ahí hay que decirle que la salida PWM, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer una escritura. De pulso. Una escritura que nos muestre la conversión que está haciendo del ancho de pulso. ¿Cómo nos va a mostrar? ¿Se acuerdan que antes era digital write, no ve? Ahora es análogo, porque el ancho de pulso es análogo. Ya, digital write o analog write, salida PWM, ya, y las posiciones de lo que es el pulso analógico. Y no es más. Y no es más. En teoría está terminado. Voy a dar verificar y me va a pedir. Aquí voy a colocar, ¿dónde está? Ancho de pulso. ¿Está bien? Ancho de pulso. Ancho pulso. Ahí está. Se va a ejecutar. ¿Me escuchan? ¿Se ve la transmisión bien? Sí, sí. Y en teoría dice que está bien. Ahora, ¿qué toca? Toca grabar en el Arduino, ¿verdad? Para ello, aquí por ejemplo, vamos a ver. Acá está lo que les decía hace rato. Acá está lo que les decía hace rato. A ver, ¿dónde está? Vamos a ver. Acá está. Voy a farsearles mi otra cámara. A ver. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí vamos a ver. Ahora se logra ver. Sí, ¿no ve? Ahí está. Tengo otra camarita más nítida. Ahí están los pines. Acá están los pines de entrada analógica. A ver, voy a colocarle lucecita. Ahí está. Ahí se ve, ¿no ve? Fíjense que acá estoy conectando
Ahí está el pin a 0. ¿No? ¿Y qué más? Nada más. Aquí ya tengo mi matriz de LED conectada del otro día. Me va a alumbrar un LED. En este caso, ¿por qué patita tiene que salir? Por las 6, fíjense. Tengo 5, ya tengo 6 y 7. Fíjense acá. La 6 es la verde. Entonces vamos a ver. Y luego tengo mi potenciómetro. Acá está el potenciómetro ya conectado. Este potenciómetro ahí está con los 3 cables. El del medio va a ser señal que va a entrar a la A0. Ahí está el A0. Y de acá del Arduino, de donde dice B5 voltios, vamos a robar la energía. Y donde dice GND, vamos a alimentar a nuestro potenciómetro. Y con ello ya estaría todo cableado. Ah, perdón. Perdón. Aquí me estoy olvidando. Aquí no, ¿cómo se llama? Estoy haciendo la demostración con un LED. Ya con un LED vamos a ver que se pueda prender o apagar. ¿No? Aquí no tengo conectado lo que es el transistor, lo que es el motorcito, ya, pero el trabajo va a ser el mismo, controlar el ancho de pulso. Me estaba olvidando ese detalle. Solamente voy a hacer la representación del control del LED. ¿Está bien? Del Bueno, potenciómetro. entonces, voy a cargar, vamos a cargar eso. Voy a cargar. Me voy a ir a lo que es nuestro programa. No se olviden en herramientas, ya está aquí configurado y le voy a dar subir. Está subiendo y está cargando. Bueno, en teoría ya está. En teoría ya está programado. Ahora lo que voy a hacer va a ser girar el potenciómetro. Vamos a ver por acá. Vamos a usar esta cámara. Ahí estamos. Ahí está. Ahí está nuestro potenciómetro. Voy a girar. Y aquí, por ejemplo, se puede observar el LED. ¿Lo ven? Se va apagando tenuemente. Le doy más ancho de pulso negativo y se enciende por completo. Voy girando con el potenciómetro. ¿Dónde está don potenciómetro? Ahí está. Estoy girando y se va a ir apagando. Entonces, de la misma manera. Ahora, si ustedes logran apreciar este potenciómetro o este LED como que no se está apagando por completo. Y fíjense, hay unos pequeños parpadeos de intermitencia. Eso se debe a que el potenciómetro, uno, como está en una placa de contactos, no tiene un contacto permanente fijo. Dos, la pista interna del potenciómetro tiene variaciones. Ya tiene variaciones. Y eso hace que no se apague correctamente. Ahí se apagó, fíjense. Como que lo muevo y se apaga por completo. ¿No ven? Eso se debe un poco al estado físico de los componentes, no están en buen estado. Y si fueran nuevos, si fueran diseñados todo en placa, montados en placa, no van a tener ese tipo de inconvenientes. Va a ser todo variable. Entonces, de esa manera estamos controlando lo que es el encendido o apagado de un LED, que puede ser de un motor. Aquí solamente estamos viendo como fines de monitoreo y didáctico. ¿Alguna consulta que tengan hasta acá? Sí, Inge, disculpe, ¿qué tipo de transistor nos dijo que podemos usar para controlar el motor? El tip 41. Tip 41. Ajá, tip 41. El tip 41.
Ah, ¿Qué dicen? A ver, ¿dónde está? Ujú. ¿Qué dicen? Estoy medio distorsionado. ¿Ya? ¿Qué dice Juan Pablo? ¿Se entendió? Está apagado su micrófono. Perdón, perdón. En la programación un poquito me chipé. Ujú. Ah, El inglés un poquito más van ahí, eso que estaba practicando. no hay problema. Lo que estamos haciendo además son circuitos básicos. La programación a veces toma como hasta 40, 70 páginas de código. Cuando uno quiere hacer un super código, por si acaso. Ujú. ¿Ya? Lo asustó el colega. Pero pues un día, por un año, creo que fue el 2017 ha debió ser. Viene uno de los muchachos con un proyecto, un cubo LED, ya, un cubo LED, y no le funcionaba. Profe, ¿qué estará mal? Me dice. No sé, traiga su código, le digo, porque yo nunca había hecho el cubo LED. ¿Han visto ese cubo LED que gira todo, no? Han debido ver en YouTube. Pues, nunca lo he hecho, ¿no? Tiempo es lo que me falta para hacer. Entonces, trae el código, vamos a ver, le digo. Y me trae su código de 70 hojas impresas. uf, Ya, y yo le digo, aquí vamos a tardar, pero a ver, veamos. Pero si se están dando cuenta, la lógica tiene mucho que ver para poder crear un programa. El orden. Si ustedes no, primero, al menos en la parte de electrónica, yo siempre les digo, tienen que tener su cableado. ¿Cómo va a ser el cableado? ¿No? En base a eso, ustedes ya van a determinar qué variables van a ocupar. Y en base a eso, tienen que dibujar en papelito el diagrama de flujo. ¿Quién va a ir primero? ¿Quién va a ir segundo? Todo. Sale eso bien, recién pasan a la etapa de transcripción. Nada más. Si saben la lógica y esa lógica que están viendo, lo pueden ocupar en cualquier lenguaje de programación. En el SP32, por ejemplo, que está de moda, lo pueden ocupar. En cualquier otro programa que quieran, se puede ocupar. Esa lógica nunca va a cambiar, va a ser la misma. Bueno, entonces eso. Por otro lado, teníamos... ¿dónde está? Teníamos lo siguiente nosotros. Por otro lado, tenemos, perdón, se me resbaló el dedo, como dijo Bart Simpson. Por otro lado, tenemos otro proyecto, el motor de arranque controlado por pulsadores. En realidad, más que controlado por pulsadores, es convertir al motor de arranque controlado por un sistema electrónico programado, ¿no? Entonces, más que eso. Y para hacer ese programa, nosotros tenemos que analizar, tener nuestro cableado, ya tener nuestro cableado. Primero, haciendo un recordatorio, a ver, un recordatorio, ustedes que son eminentes técnicos. Por ejemplo, tenemos acá nuestro motor de arranque, ya. El motor de arranque, ¿cuántos terminales de conexión tiene? 3. Tres. ¿Cuáles son esos tres? ¿Qué se llaman? Positivo batería, relay del automático y el de la salida del puente. Ya, ¿dónde está? Positivo de batería. ¿Qué dice Álvaro? ¿Qué dicen los demás? El positivo de batería, ¿qué terminal, qué número de terminal tiene? 31. No, ¿Cómo? 30. 31 garrotazos le van a dar, va a ver. 30. Ya. ¿Y su automático qué terminal, qué número de terminal tiene? 50. ¿Está bien? Y tenemos aquí todo el cuerpo que va a ser el negativo. Ahora, para que funcione este circuito, ustedes, por ejemplo, ya han debido ver, como dijo Juan Pablo, positivo de batería directo. ¿Sí o no? ¿Vamos bien o no vamos bien? Y
Luego se controla con la chapa aquí, al terminal 50. ¿No ve? Le metemos energía eléctrica, viene el positivo, se activa acá el relé interno, se cierra y este motorcito empieza a girar. El piñoncito sale para afuera y empieza a girar. ¿Sí o no? ¿No ve? Así es. Entonces ahora hay que ver ese control. ¿Cómo lo podríamos hacer ya programado y electrónico? ¿Cómo podemos hacer? Para ello vamos a partir de lo siguiente. Vamos a partir siempre de nuestro Arduino. Vamos a partir nosotros... Ah, perdón, me estoy olvidando. Hay que tomar en cuenta también que el Arduino no puede controlar dispositivos de potencia directamente. Siempre va a haber una etapa de potencia. Relay. El relé puede ser en este caso, no hay problema, pero siempre va a haber una etapa de potencia, ¿ok? Siempre. Puede ser relé, puede ser transistores, puede ser transistores IGBT, todo lo que ustedes quieran. Aquí vamos a tener nuestro Arduino y como dice Juan Pablo, nuestro módulo de relés acá. Vamos a tener un módulo de relés. Ese módulo de relés, a ver, aquí por ejemplo. Este módulo de relés es este de acá. Acá. Tengo 8 canales. Estaba aquí. Pantalla. Estaba en la misma. No veo nada. Yo. Ya volvió una. ¿Qué no Ahí vuelve está, nada? ya volvió ya. ¿Qué están hablando a mi espalda? A ver. Que La- estábamos todos prendidos y se cortó. Lamentablemente, pues es nuestro Tupacatari. ¿Qué podemos hacer? A ver. Ya. Ay, ¿Qué dicen? A ver. Inge, una consultita, disculpe, fuera del tema este. ¿Sabe que lo que es, me puede mostrar la programación que le hizo para lo que hizo del LED? Quiero probarlo acá más tarde, desde que termine la clase. Ah, ya. Vamos a... ah, eso dije, pásenos Ahí está. el Hagan, programación. hagan captura de pantalla. Transcriban, no les voy a pasar el código, por lo menos que les cueste transcribir, porque así van a aprender. Mejor. Porque si solo se los paso, no van a hacer nada ahí. Transcriban, por lo menos van a aprender el lenguaje. ¿Cómo? Ya da sueño, hijo, ya da sueño. ¿Cómo va a dar sueño? Deben estar felices. Vamos a estar hasta las 3 de la mañana hoy día. Yo con Hay ese que recordar el tema perdido. Ya, entonces ya tienen la captura de pantalla. Vámonos a lo que nos compete. Bueno, les decía yo que tenemos nuestro módulo de potencia. Entonces acá vamos a tener lo siguiente. Este módulo de relés vamos a ocupar que tiene una entrada BCC, ¿ya? Y vamos a ocupar que tiene también un negativo, GND. Y va a tener una entrada de señal, usualmente el IN1 en inglés, entrada. Entonces, vamos a tener nosotros nuestra batería. Ok, ahí está nuestra batería de 12 voltios, más menos. Ahí está. Y va a venir por acá. Y este lo voy a cambiar. Este lo voy a cambiar. Este va a venir directamente ¿a dónde? Va a venir. ¿A dónde viene directamente? Al terminal 30. ¿No ve? Viene al terminal 30. Entonces, necesitamos nosotros para este circuito de acá alimentación. Usualmente se puede robar del Arduino de los 5 voltios, pero no es recomendable. Para circuitos de potencia grande, ya necesitamos un regulador de voltaje. Un regulador de voltaje es el 7805.
7805. ¿Me escuchan? Hola, No se le entendió en esa parte, ¿podría repetirlo? les decía que acá necesitan un regulador de voltaje. Ya, como les decía, se puede robar de los 5 voltios del Arduino, pero no es recomendable. Es mejor tener una fuente de alimentación aparte. Y un regulador de voltaje es este de acá. Ese reguladorcito de voltaje resulta que va conectado directamente al positivo de la batería. Tiene una patita negativa también, esta de acá. Y por la otra patita sale 5 voltios. Por acá se va a alimentar entonces con 5 voltios constantes. Eso hace el regulador de voltaje. Luego, el negativo es común. Este negativo de acá va a ser igual a este negativo, no hay problema. Pero si ustedes quieren, para estar más seguros también, pueden colocar al negativo del Arduino, GND. Pueden colocar. Ahora, del Arduino tiene que salirle una señal a esta etapa de potencia. ¿Qué pin quiere Noel ocupar? Los pines del Arduino. Ajá, ¿cuál quiere ocupar? Para que le A envíe ver, ahorita señal. me fijo. De los digitales o de los analógicos. Cualquiera, cualquiera sale. Ya el 8. El 8 ahí está. Pedido de Noel, el pin 8 vamos a ocupar. Y ya está nuestro cableado acá. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos lo siguiente. Tenemos acá positivo que va a ir a esta entrada de acá, a esta entrada de acá. Y de ahí va a salir, fíjense, por Se esta corrió la bombita. imagen y sigue el audio. De esa ya Ah, ahora, ya. ya salió. Sí, Va a sí. llegar al terminal 50. Al terminal 50. Nuestro cableado casi ya está terminado. Ahora lo que nos falta es lo siguiente. Nos falta un pulsador, porque esto va a ser controlado por pulsador. Aquí voy a tener un pulsador y por aquí le vamos a meter señal. Este le va a robar de 5 voltios, más 5 voltios y su negativo también, GND. Entonces, en este circuito, en este diagrama, Por si acaso alguien lo transcribió ya en lo que es el anterior, ahí me salió un error. Ya ahorita te lo paso. ya están listos acá. ¿Qué andan bregando en lo otro? Acá presten atención. Yo siempre le jalo las orejas a los estudiantes. Les digo, presten atención. Luego hacen. Va a haber tiempo para hacer. La noche es larga. Ya, entonces resulta que acá, por ejemplo, vamos a tener otro pin de entrada. Este yo le voy a nombrar arbitrariamente el pin 4 y el 8. Entonces aquí voy a ocupar una variable. Este va a ser, le voy a colocar el nombre de arranque a esa patita. Ya. Y aquí le voy a colocar el nombre de señal de arranque a este de acá. ¿Por qué? Porque acá don Luis con sus delicados dedos aquí va a pulsar el pulsador, clic, pulsa y le va a enviar una señal. Y esa señal va a ser procesada por la unidad de control y luego va a enviar la señal por la patita 8, va a activar a la entrada 1 y aquí hay un relé, ese relé interno se va a activar. ¡Plin! Solo cuando pulse, suelta, ya no va a haber señal. Porque el arranque solo funciona cuando damos arranque, ¿sí o no? La chapa de contacto se vuelve atrás, no vea contacto directamente. Entonces lo mismo, no tiene que estar encendido permanentemente, solo cuando pulse. ¿Se entiende la lógica?
Sí, correcto. ¿Se entiende, Juan Pablo? Álvaro, Inge, Más o menos. La placa intermedia que usted decía que se llamaba placa de potencia. este de acá. Este es el relé de Arduino. Así se llama. El relé de Arduino, sí. Ya. Módulo de relé para Arduino. Inge, Viene de 1, viene de 2, viene de 4, de 8, de 16 y 32 relés. No. El precio está en función a la cantidad de relés que tiene. ¿Ya alguien más iba a decir algo? Don José Luis Condori. Inge, buenas noches. Buenas noches. Inge, una consulta. Inge, para esto hacerlo funcionar con el celular, ¿qué más le tendría que agregar? Ese es el siguiente paso que vamos a hacer. Ya, primero vamos a hacer este. Después ya nos toca el segundo con celular ya, don José Luis. ¿Está bien? Pero le voy anticipando que para eso tenemos que anular esta parte de acá. Ya no va a haber el pulsador. Y podríamos hacerlo mixto también, con pulsador y con celular, no hay problema. Ya eso depende del ingenio de cada persona. Pero un poquito de paciencia porque vamos a llegar a eso. Bueno, hasta ahí se entiende el diagrama Layut. Copien. Copien este diagramita. Si ya lo tienen y procedamos a hacer. Más para que para Perfecto. Don José Luis, creo que está hablando, no le escucho el internet. La verdad está muy deficiente. No sé si son las nubes que tenemos en Santa Cruz. Va a disculpar. Entrecortado. Ya volví. ingeniero, disculpe, la salida 8 de la EQ, lo que es al otro módulo, ¿a dónde entra? ¿In1? In 1. Viene enumerado. Ok. Dice in 1, in 2, in 3, in 4. Ya, gracias. Viene enumerado por completo. Aquí, por ejemplo, les muestro. A ver. Vamos a ver. Módulo de relés de Arduino. Ujú. Como que les decía, viene de todo tipo. O de diversas cantidades. Aquí lo ve mi estimado Juan Pablo. Sí, lo tengo acá. Lo tiene todavía. Ya, está bien. Yo creyendo que no tiene. Ahí dice. Vamos a abrirlo. Ya, PSC, positivo, GND y IN 1, IN 2, IN 3, IN 4. Bien, entonces eso. Bueno, ahora toca la lógica. Está bien, excelente, felicidades. Toca la lógica de programación. Vámonos ahora. Ya lo borré, todavía no lo borré. Ya lo estaba por borrar. A ver, terminen de copiar. Aquí viene, por si acaso, una resistencia. Y acá viene el pulsador. Ahora, si ustedes se fijan, en mi diagrama estoy ocupando varios positivos. Positivo para el regulador, positivo para el módulo de potencia y positivo directo a la batería. ¿Por qué estoy haciendo ese cableado? Porque requerimos que el cableado sea separado. Ya he visto yo a bastantes de sus compañeros que hacen directamente en un solo cable. De un solo cable sacan todos los positivos. Y no Y les que da. en este caso, perdón, Dígame. el regulador de voltaje se refiere a un transistor o tiene que ser un módulo regulador. No, un reguladorcito de voltaje tiene el 7805, tiene la forma de transistor, pero no es transistor.
Es un circuito integrado. Ahora, para Arduino existe también tarjetitas reguladoras de voltaje. No, que en este caso no les he pedido. Con el regulador de voltaje basta y sobra. Ya fui a buscar. ¿Quién ha ido a buscar? Esa entradita BCC en el relé de Arduino. ¿Qué significa? Disculpe, ingeniero. Significa alimentación, porque por ahí le entra 5 voltios. Ah, correcto. Ya por ahí. Voltaje corriente continua significa. Ya alimentación. Por ahí le entra alimentación, como dice su compañero. Voltaje Inge, positivo de corriente continua. ¿Qué dice? Inge, el número 4, la salida 4 es la salida a... Es la entrada del pulsador para que se encienda. Mm, Por ahí va a meter el pulso y ¡prum! Va a mandar el arranque. y Dije, ese, entra por esa el entrada, 4 y sale al 8, ¿no? Sale por el 8, ingresa por el 4 y sale por el 8. ¿Qué decía alguien más? dije, esa entrada, en vez del 4 se le puede poner como señal analógica por una de las entradas de A, o tiene que ser así como está ahí. En realidad, ¿por qué se ocupa una señal digital y no las analógicas? Porque acá, a ver, no, pues sí, que estoy mostrándole yo. Porque acá este circuito me manda 2 estados nada más. Ya, 2 estados. O bien me manda lo que es 0, ya, o bien me manda lo que es 1, ya. Entonces necesitamos ser bien claros. La entrada analógica tiene la característica, ya, tiene la característica, la analógica, de que me va a dar varios valores. Al subir la señal me da varios valores. No me da un valor fijo. Si le metemos acá una analógica, aquí por ejemplo podría activarse con 2.5 voltios en algún caso. Un ruido que venga lo va a activar. Los ruidos a veces activan, ¿no? Uno de 2.2. Ah, Para evitarnos ese tipo de inconvenientes es mejor ocupar circuitos pull up y pull down, ¿ya? ok. ¿Entiende? Que Sí, me sí, dé sí. 0 o 1 directamente para evitar esos inconvenientes. Ok, quedó claro. Bien, ¿La vámonos al código. resistencia eso va a ser de un K? ¿La que entra ahí? La resistencia, sí, esta es de un K. De un K. Ok. La resistencia de un K. Entonces, a ver, 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 ¿dónde estamos? Ya. Ya, vámonos ahora a lo que es el diagrama de flujo. ¿Qué me dice el diagrama de flujo? ¿Cómo tiene que ser mi diagrama de flujo? A ver, ¿cómo iniciamos? Iniciamos con inicio, como dice, ¿qué variables vamos a ocupar? ¿Señal de qué? De arranque. ¿Por qué patita vamos a ocupar? 8. 4. Y el otro, el arranque que va a ir directamente al módulo, vamos a ocupar por el 8. ¿Sí o 8. no? ¿No Sí, ve? Ya. sí. Por ahí vamos a ocupar tal vez una variable auxiliar. Var aux le voy a colocar, ¿ya? Var aux. Vamos a ver. Entonces aquí vamos a ver. Chun, 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 chun. ¿Qué me tiene que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que definir cómo van a trabajar estos pines, ¿sí o no? La señal de arranque va a ser entrada o salida. Entrada. Salida. Va a ser Salida. entrada. Entrada en el diagrama de flujo. Y solo el pulso de arranque, el pin 8, ¿qué va a ser? Salida. Va a ser salida, eso no se olviden. En su diagrama tienen que fijarse en el diagrama la YUT. Eso les va a ayudar mucho.
Luego, ¿qué más? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que leer. ¿Leer el valor de qué? El valor del pulsador. ¿Sí Del o no? 4 de ¿No ve? la Tenemos que entrada. leer. Entonces, ese valor lo vamos a acumular en la variable auxiliar. Var aux, ahí lo vamos a acumular. ¿Está bien? Ahí se va a guardar. ¿De dónde tiene que leer eso? De la señal de dónde? De la Del señal arranque. de arranque. ¿No ve? Del pulsador. ¿No? Ahí. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Presten atención, no copien. Necesito que me entiendan. ¿Qué tenemos que hacer acá? Estoy leyendo. Aquí la señal que me está entrando, voy a leer ahora. Esa señal que está ingresando, voy a leer. Este símbolo, no se olviden que significa leer. Ya lo leímos ya. Después de leer, por ejemplo, ahorita estamos leyendo. ¿En qué valor está? ¿Está en off o está en on? Uf, Off. O Ya. Entonces aquí tenemos que hacer una pregunta. Tenemos que preguntar aquí. ¿Ya? Aquí tenemos que hacer la pregunta. Sí, tenemos que decir. Sí, ¿ya? Aquí esto significa sí. ¿Dónde está? La variable auxiliar, porque ahí se está acumulando. Variable auxiliar es igual a 1. Ahorita tenemos off, ¿qué significa? 0. Y 0, on, 1, ¿qué significa? 1. 1. Ahora pero tenemos uno, que preguntar, ¿la variable auxiliar es igual a 1? Dice. ¿Es igual a 1? ¿Sí o no? Ahorita 0. Es 0. El pulsar sí. No Al va a pulsar ir sí. por este lado, no va a ir. Va a venir por este lado. No, ahorita es 0. Si es 0, ¿qué ujú, tiene que hacer? Nada. No va a Nada. encender, ¿no ve? No tiene que encender. Ahora aquí, si fuera 1, fíjense, don José Luis pulsa, ¿qué va a pasar? Se va a convertir en 1. Esto es falso y esto es verdadero. Pregunta, ¿la variable auxiliar es igual a 1? Dice, ¿eso no es en este momento? Sí. Sí. sí, Entonces, si es, ¿qué tiene que hacer? Darle una salida. Darle la señal de salida. Darle señal de salida. ¿Por qué pin? Por el 8. Por el 8. Entonces, aquí tienen que decir el arranque, el pin de salida que se llama arranque. Aquí tiene que ser igual. Tiene que ser igual a 1 o uno, a height. ¿No ven? ahí, Cualquiera de Ujú. los dos. Entonces, eso quiere decir, ahí estamos. Eso tiene que hacer. Y luego podríamos dar por terminado el código. Ahí viene. Y nada más tiene que hacer. Fin. Ese es nuestro código. Todo nuestro supercódigo. Y este código lo pueden hacer en cualquier lenguaje que ustedes quieran. Ese análisis. ujú, ¿Podemos copiar? Copien, copien, copien. Pueden copiar. Salud. Salud, dice. ¿Quiénes están bebiendo? A ver. Un lunes, oye, este es un ejemplo a seguir. ¿Quiénes están ¿no bebiendo? Dice. no escúchalo? Ya la peló. ¿Sí, escucharlo así? ¿Se puede? No, pues, los cochales, San Lunes, Jesús, bárbaro. La cara de una moneda tiene que ponerse. Ellos respetan su lunes. ¿Cómo está el clima por Tarija, don Luis? Está medio frío, che. Está a 17 grados. Ah, pero después de estos días, ¿cómo está? ¿Caluroso? Ha estado calor, 32 grados. No bajaba de los 30. Mm.
Ahora, por ejemplo, aquí se puede colocar todavía una orden. Presten a ver atención acá. Si, por ejemplo, no está pulsado, está en cero, va a venir por este otro lado. Lo que se puede hacer es indicarle, decirle acá que la variable arranque o la patita número 8 que eligieron, arranque, sea siempre cero O low. o low, que esté cero. ¿Por qué? Porque a veces vienen corrientes parásitas y se meten, no hacen que se Mm, accione. Entonces ya con esto van a indicarle al Arduino, mientras no le entre señal por el pin número 4, no se enciende, completamente apagado. Eso es para evitar las interferencias. Interesante el flujo de datos. Ah, el diagrama de Muchas- flujos es importante. Es importante. Don Luis, la programación se basa en esto, en diagrama de flujos. Aquel que no sabe diagrama de flujo está fregado. Y yo les comento, a ver dónde está don Álvaro. Usted ya ha hecho curso de programación seguramente, ¿no ve? ¿O no? sí, Inge. Ah, Sí, han debido ver ustedes que directamente se lo codifican en la computadora, ¿no ve? Les dicen va a ser así, se conecta así, ta, ta, claro, ta, pero, y nada más. ¿O claro, no? claro, pero siempre analizando siempre el diagrama de flujo, pues, viendo las formas de órdenes, el for, el while, aquí lo ha puesto, Claro, eso ya es eso tanto aparte de, en C como en Java. ya, porque yo he visto muchos programadores de Arduino que directamente lo hacen, ¿no? Donde Sí. no explican en detalle. Bueno, Voy a pensar que mi internet está mal o las nubes están mal, porque la verdad los escucho todos entrecortados. Sí, a veces se- ¿Ya se conectaron? Yendo por el camino viejo todavía, o por el camino no, nuevo. no arreglan aquí el camino, sigue el viejo. Aquí es uno solo, al lado de sus yungas. Mm, No han arreglado para nada, sigue siendo de tierra. Pues una fuerte lluvia, un derrumbe cae y estamos encerrados. ujú. Es tiempo de lluvioso. Compañero, voy a mandar una foto a ver si alguien me puede echar una mano. Me salió error a mí en la primera programación de hace rato. al Lo WhatsApp, revisé pues. en Taringo y ¿Del motor? ahí en el grupo lo estoy mandando ahí. Ya, Ahí ya, está en el grupo por si lo quieren revisar. ¿Ya Pero están me sale listos? error ahí y lo he revisado. ya ahorita te paso. ¿Verdad? A mí igual, páseme a ver. Ya, ahí al grupo lo paso. ¿Ya me escuchan por acá? Sí. Ya, bueno, no sé, la verdad, mi internet está muy bajo. No sé a qué se deberá. Estamos teniendo muchos cortes. Bueno, ese diagrama de flujo que acabamos de hacer, bueno, habría que transcribirlo. ¿No ve? ¿Sí o no? Entonces, para ello vamos a empezar a transcribir, a ver.
Que quede como tarea también para ustedes para que puedan hacer. Ya, vamos por ejemplo, ¿qué variables ocupamos? Variable. Señal de Salida de arranque, arranque, el Arranque. arranque, ¿Por dónde va a salir? Señal de arranque, la arranque, 4, ¿Por dónde va a salir el arranque? 8, 8. ¿Qué variable estamos ocupando? 0, El Var 0 out. auxiliar, que comienza en 0. Variable auxiliar. ¿Qué más después? ¿Qué hay que hacer? La señal de arranque. dar los tipos de salida, Tipos de o salida. las órdenes. ¿Qué hay que decirle ahí? Pin mode, Que ¿verdad? que la señal de arranque es entrada, Pin mode, señal de arranque, ¿qué va a ser? input, Se me resbaló el dedo. Arranque, va a ser ¿qué cosa? Input, ¿verdad? El otro, el arranque output, el arranque va a ser output. ¿Qué más? Nada más, ¿no? solo eso, Solo eso. El void loop, variable auxiliar, ¿qué va a ser el variable auxiliar? Var aux, ¿qué va a ser? Va a ser igual a ¿qué? a la señal del arranque, Digital real. digital right, Por qué patita va a entrar? Por la señal de arranque, ¿verdad? Eso tenemos, ¿sí o no? por el 4. Ajá, después, ¿qué más? Preguntamos, en inglés se pregunta así, ¿ya? Dice, si variable auxiliar, ya, es igual a 1, dice. ¿Ven ahí? Se está haciendo esa pregunta. ¿Qué hay que hacer? Si es verdad, ¿qué tiene que hacer? Que la señal, que la salida de arranque Hay que sea 1 escribir o se entienda, digital right, ¿qué tiene que ser? Arranque igual a ¿qué? height, Ahí está. Caso contrario, ¿qué tiene que ser? Else es caso contrario. ¿Qué tiene que hacer? digital right, low, Low, ahí está. Arranque arranque, perdón, igual a arranque low. low. No, y ya está. Y ese es el código. Esa es la transcripción de ese diagrama de flujo. Vamos a ver si está bien escrito. Si está bien escrito más que todo. No. Le voy a colocar arranque virtual. Me va a hacer una revisión si está escrito bien. No me revisa si el código está bien elaborado. Fíjense, acá tengo un error. ¿Cuál es? Y el retorno de la salida. Error de compilación. Dice, todo está, yo lo veo bien. Error de la salida. Ajá. ¿Qué dicen? A ver. Output arranque. ¿Qué dicen? A ver. Arranque, estamos bien. La patita 8. Bien. Hoy loop no te había escrito. Ah, está bien. Loop. Error, ¿ves? Ah, qué pendejo. Carácter. Dios Qué mío, bien. no puede ser. Todo estaba bien menos eso. Que, ve, ahora ya salió bien. ¿No ve? Una estrellita para ese compañero. Una estrellita, ¿no ve? Ya está. un aplauso, por favor. Un aplauso, dice, ¿no? Ahora Ahorita, ahorita. tranquilamente. En el circuito, por ejemplo, en este que tenemos acá, en este circuito que tenemos acá, ¿dónde está? En este circuito que tenemos, no tenemos acá. En este de acá me lo estaba llevando. Ujú. Aquí, en este circuito que tenemos, pueden hacer el cableado final y en esta parte de acá, para ver si funciona antes de meterle lo que es el arranque, aquí. Tranquilamente podrían colocar, ¿qué cosa?
un Resistencia. pequeño LED. ¿No ve? Y directamente al negativo. Y hasta aquí debería de funcionar cuando ustedes pulsen. Acá esta parte, hasta aquí debería de funcionar. Cuando ustedes pulsen, el LED se enciende solamente al pulsar. Don Luis, ¿se entiende o no se entiende? ¿Está por ahí, don Luis? ¿O se fue? Sí, se entiende, Inge. Ya, entonces hasta ahí. Y una vez hecho el cableado completo, debería de funcionar. Debería de funcionar. No se olviden que solamente se está controlando. ¿Qué se está controlando? El terminal 50 de su motor de arranque. Ya. Acá, por ejemplo, tengo yo mi motorcito de arranque que está ahí con los implementos, pero no me he puesto a revisar si funciona o no. Están sus reguladores, está módulo de pulsadores, ¿no? Y acá está lo que decía su compañero, el terminal 30 y el terminal 50. Vamos a ver. Voy a conectar a la batería. Álvaro, ¿usted estaba en el curso de multitester conmigo? Creo que no, Inge. No ha estado cuando quemé mi multitester al vivo en transmisión internacional. No, ¿Quién es que Inge, va, Inge? me hubiera acordado de eso. Yo pues lo quemé ahí. Así como ahorita se me olvidó colocar la P, ¿no ve? Igual ahí se me olvidó tanta recomendación que estoy dando y me había olvidado cambiar la función y ¡plá! Se quemó. Tester automotriz. Uy, no. Ya, entonces ahí Profe, está. ¿No? ¿Se ve, no ve? ¿Se escucha? Aquí la batería. Total, te escucho. Ahí se escucha, ¿no ve? Que funciona el Sí, arranque, pero no quiere dar, no quiere girar. Correcto. Entonces, lo único que hay que hacer es implementarle eso. Ahorita está, por ejemplo, es terminal 50. ¿No? Hay que ver que gire completamente. Aquí no sé qué habrá pasado. Pero bueno, después voy a revisar. Este motorcito de arranque está en buen estado. Trabaja bien. Algo debe estar suelto por acá. A ver. A ver. Pues la batería. algo en contacto, tal vez en la batería. Ajá. Esto puede ser. Está totalmente lleno de moho sulfatado. Ahí está. ¿Lo ve, no? Ahora, Escucha, ¿no? Por completo. Entonces, Sí, Sí, profe, correcto. se escucha no, bien. no es más. Tienen que conectar eso y con el pulsador debería de encenderse. Por cuestiones de tiempo vamos a quedar aquí, ¿está bien? Si no me van a botar de la casa. Perfecto, ingeniero. Mañana ya va a estar todo Ok. cableadito, así como se muestra en el diagrama. Espero que ustedes puedan aplicarlo también. Sería interesante que lo puedan aplicar y hacer algunas consultas, ¿no? El código ya está hecho. Ya está hecho el código. El cableado ya está hecho. Ya tienen ahí su cableado, fíjense. Su diagrama de flujo ya está. Todo está. No necesitan más, están servidos. ¿Ok? Listo, Bueno, ingeniero. por hoy los dejo, nos estamos viendo el miércoles. No, no es mañana, es el miércoles. ¿Ya? Que Listo, para descansen. hacer la prueba, pues, ¿Cómo? sacar captura, Ah, saquen captura. ¿De la programación o de cuál? programación. Ah, de la programación. Ah, ya ahorita les hago la programación, ahorita para que vean. Es este, ahí está. Y que aquí en la programación, lo que nos decía el último, el arranque es igual a 0, ¿eso se hizo? Ah, no, no se hizo. Automáticamente, ¿cómo se llama?
esta función if ya lo define, esto de acá. Aquí. Esto es por verdadero. Si es verdad, dice que encienda esta parte de acá. Y si no es verdad, se va por este otro lado. Quiere decir que es 0. Aquí se le está ordenando. Si no es verdad, sí o sí que sea 0, le está diciendo, que no se encienda. Podríamos también, podríamos omitir esta parte de acá. Si usted quiere esta parte de aquí, lo quitamos y el programa va a funcionar normal. Con la diferencia de que al Arduino se le pueden meter interferencias, ¿no? Y puede hacer que se accione el arranque sin querer, ¿no? Entonces, para evitar eso, definimos Colocamos el completamente la salida. Le decimos sí o sí tiene que estar apagado, Mm. ¿ya? Y en el if tiene que ir sí o sí el doble igual. Doble igual, sí, esa es parte de la sintaxis, parte de la escritura es. Les voy a mandar a ver el archivo del libro de Arduino. 1563 hojas son, para que ustedes puedan ser maestros en sintaxis de Arduino. El puro código. Ya, puro código. No, ni siquiera código, sintaxis, ejemplos nada más tiene. Los códigos los crean ustedes. Tiene algunos ejemplos básicos nada más. Ok, Comandos entonces. ya se entendió, ¿no ve? Y eso que existe una infinidad de librerías, muchos códigos generados por gente así como ustedes, apasionada, que crea sus propios códigos y librerías. Gracias a ello tenemos grandes avances, si no estuviéramos muy atrasados. Bueno, no siendo más, los dejo hasta mañana, jóvenes. Se cuidan, se portan bien. O hasta el miércoles, perdón. Mañana, ingeniero. El miércoles. Miércoles. El miércoles. Hasta el miércoles.